Noticentro 1, CMI. Barrida en inteligencia del ejército. Cambian a 24 comandantes de esas unidades. Interceptaciones no son funciones de inteligencia ni contrainteligencia, dice ministro de Defensa. 205 movimientos administrativos se han producido en 6 meses. Récord de contagios de coronavirus. Hoy hubo 659 casos más, 14 fallecimientos. Gobierno ordena militarizar frontera con Brasil para contener contagios en Amazonas. Aparecen trabajadores contagiados en Hidroituango. Aparece contagiado en zona cafetera en Quindío. Aislada la zona. Feroz agarrón entre gobernador del Magdalena y superintendente de salud. Limitarán ingreso a Corabastos. Crecen contagios en Ciudad de Kennedy. Vendedores ambulantes pueden regresar al trabajo a través de plataformas por internet. Se desploma acción de Avianca. La compañía pide crédito por $800 millones. Crisis total en aerolíneas se revela en el Senado. Presentan plan de alivio. Cosecha cafetera no está en peligro, dice la Federación. Anuncia revolcón en tiendas Juan Valdés. América supera a Europa como continente con más contagios en la Tierra. Coronavirus entra al Kremlin y en Estados Unidos hay riesgo de alta fatalidad. Ya van 80,000 fallecimientos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La famosa ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, sale mal. Eso le pasó a una alta funcionaria. 2. El gobierno nacional comienza a brindarles asesoría jurídica a ciudades y municipios. 3. El negociazo que se acaba de concretar en medio de la crisis por el coronavirus. Y Miñapa, la respuesta del procurador a nuestra denuncia sobre el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Una verdadera barrida en las unidades de inteligencia y contrainteligencia de todo el país realizó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los escándalos que comprometen a miembros del Ejército Nacional en seguimientos y en perfilamientos de periodistas y de dirigentes sociales y políticos. Noticentro 1 CMI conoció un documento sobre estos temas que entregó el ministro al Congreso y que será revelado mañana. En este documento de 23 páginas, conocido por Noticentro 1 CMI, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, responde una a una las 19 preguntas que mañana deberá ampliar ante los senadores de la Comisión Segunda en debate de control político por los seguimientos y perfilamientos a líderes de oposición, periodistas y defensores del proceso de paz. En la respuesta a la pregunta 8, el ministro es claro en asegurar que los organismos de inteligencia y contrainteligencia no tienen, entre sus funciones, la interceptación de comunicaciones. En ese orden de ideas, la interceptación de conversaciones privadas telefónicas, móviles o fijas, así como las comunicaciones privadas de datos, son una actividad propia de las autoridades con funciones de policía judicial dentro de un proceso investigativo, en el cual se debe observar y garantizar el debido proceso. No es esta una función de inteligencia y contrainteligencia. Y en relación con las acciones que ha adelantado el gobierno nacional en contra de los responsables de esas actuaciones, el ministro de Defensa le responde al Senado que no le tiembla la mano para defender la aplicación de la ley y la legitimidad de la fuerza pública. Y en lo que se entiende como una barrida de las manzanas podridas dentro de las fuerzas, dijo que en los últimos meses se han realizado cambios en la estructura del ejército. Se cambiaron los comandantes de 24 unidades de inteligencia y contrainteligencia de todo el país. Y aclara el ministro de Defensa, eso sí, al ampliar su respuesta a la pregunta 12 remitida por los senadores sobre qué ha hecho frente a los hechos delictivos cometidos por uniformados de inteligencia y contrainteligencia, que esos hechos son de carácter individual y no corporativo. Es importante mencionar que se está hablando de presuntas actividades ilegales que se realizan como una actuación criminal individual desde la clandestinidad. Este miércoles, los ministros de Defensa, del Interior, la cúpula militar y los comandantes de inteligencia y contrainteligencia pasarán al tablero una comisión segunda del Senado encargada de los temas de seguridad nacional. Esta noche el ministro de Defensa explicó paso a paso el avance de las auditorías realizadas a la inteligencia del Ejército, lo que ha generado 205 decisiones administrativas, entre ellas relevos de personal. Según el ministerio, desde el 12 de diciembre de 2019 está puesta la lupa sobre las acciones de la inteligencia del Ejército.
En febrero empezaron las decisiones administrativas, entre ellas relevo de personal, traslados y acciones disciplinarias. El Comando del Ejército dispuso 205 decisiones administrativas, entre ellas la designación de nuevos comandantes para los procesos de inteligencia y contrainteligencia militar. El 4 de mayo el Ministerio entregó una copia completa de los hallazgos a la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La legitimidad de la fuerza pública está fundada en su transparencia. No se trata de cometer injusticias ni de identificar chivos expiatorios. Se trata de conocer la verdad. Por estas posibles irregularidades, la Fiscalía ya citó a interrogatorio al general Nicasio Martínez, excomandante del Ejército Nacional. 2 oficiales, 3 suboficiales y 9 infantes de Marina fueron retirados de la Armada Nacional por la pérdida de las 3 lanchas que resultaron al otro lado del río Orinoco, en territorio venezolano. Según el comandante de la Armada, los botes fueron amarrados a un terreno inestable que habría sido arrasado por el río. Las 3 lanchas estaban amarradas del mismo soporte, procedimiento contrario a las normas. Se logró evidenciar el incumplimiento de los procedimientos tácticos fluviales por parte de la tripulación del elemento de combate fluvial. Entre quienes fueron desvinculados de la Armada Nacional está un coronel, que era el comandante del Batallón de Infantería de Marina número 51. Estas decisiones de retiro se adoptan ante la grave afectación del servicio como consecuencia de los hechos ocurridos. Las 3 lanchas permanecen retenidas por el gobierno de Venezuela, pese a que en principio los militares de esa zona habían manifestado su intención de devolverlas a Colombia. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo le hicieron un fuerte llamado de atención al gobierno sobre la situación del personal de salud que atiende pacientes contagiados con coronavirus. Los funcionarios reiteraron sus denuncias sobre incumplimientos en la entrega de elementos de protección al personal médico. En una reunión a la que asistieron el procurador Fernando Carrillo, el defensor del pueblo Carlos Negret y los ministros de Salud y Trabajo, los jefes de los organismos, le remitieron al gobierno las denuncias sobre las condiciones laborales en las que está el personal médico que atiende la pandemia, las cuales fueron calificadas como precarias. Carrillo y Negret le manifestaron a los ministros que es urgente que se entregue una dotación de bioseguridad adecuada para los trabajadores, por lo que le reiteraron el llamado a las ARL para que asuman la protección de los trabajadores. En la reunión también se planteó la posibilidad de impulsar la formalización laboral del personal de salud, dado que algunos trabajadores están contratados bajo la figura de prestación de servicios. El procurador le pidió al gobierno que se expida un decreto sobre este particular. Y con ocasión del Día de la Enfermería, las enfermeras pidieron el fin de las agresiones y la discriminación de las que han sido objeto durante la pandemia. Además, reclamaron protección, ya que 300 profesionales de esta disciplina han resultado contagiadas con COVID-19. Los profesionales de la enfermería celebraron hoy su día en medio de una muy difícil situación por el riesgo al contagio del coronavirus. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería, pero si usted es de esos que discrimina uniformes blancos en la calle, en el supermercado o en el transporte público, mejor no nos aplauda. Están siendo víctimas de la discriminación. Esta discriminación obedece al miedo que hay en la sociedad por el contagio. Con mensajes como este en redes sociales, las enfermeras piden no ser estigmatizadas. Si usted es de esos que en las clínicas y en los hospitales va gritando, atiéndame que con mi plata es que le pagan, mejor no nos aplauda. Según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud, un total de 100 enfermeros y enfermeras resultaron contagiados con el COVID-19 desde que comenzó la crisis y 227 auxiliares de enfermería también padecen la enfermedad. El presidente Iván Duque rindió un homenaje a los enfermeros y enfermeras en su día y los llamó héroes que se entregan todos los días arriesgando sus vidas para salvarlas de otros. Son más de 65.000 los profesionales de la enfermería en Colombia a quienes el presidente Iván Duque felicitó hoy y les reconoció la entrega que día a día hacen hasta convertirse en la luz de la esperanza en esta pandemia. Se entregan todos los días para salvar vidas, pero también para acompañar con profesionalismo su labor, con afecto, con entrega. Por su parte, el gremio de la CPS propuso al presidente Duque que los trabajadores de la salud que arriesgan su vida a diario atendiendo a pacientes con COVID sean exentos de impuestos. Renta, IVA, ICA, predial, todos durante el 2020 y durante el 2021. El gremio de la CPS declaró que la estabilidad laboral del personal de la salud redundará en mejor servicio a los pacientes.
Colombia registró hoy un récord en el conteo diario de nuevos contagiados con coronavirus, 659 casos. El número de registros positivos va en 12.272. En Colombia la cifra de contagiados de coronavirus llegó a los 12.272. En 24 horas se confirmó que 659 personas dieron positivo por COVID-19. Bogotá y Cartagena, las ciudades donde más casos se registraron. Un llamado se hizo a todos los infectados y también a quienes permanecen en aislamiento. Estas personas deben estar en un solo espacio de la casa, no compartir a menos de 2 metros por más de 15 minutos con ningún miembro de la familia. Hoy se procesaron 6.805 pruebas. El COVID-19 cobró la vida de otras 14 personas en Colombia. Entre los fallecidos se confirma la muerte de un bebé de 7 meses en Soledad Atlántico. El departamento del Vaupés, que estaba libre de COVID-19, hoy se confirman los 2 primeros casos. A la fecha han muerto 493 personas. Los confirmados aumentaron el 10%. Esta es una cifra muy significativa en relación con el número de exámenes realizados, que está muy por debajo de las necesidades del país. A la fecha, 10.941 personas están en casa, 699 están hospitalizadas y 132 se encuentran en cuidados intensivos. La cifra de personas que han ganado la batalla al virus aumentó con otros 146 recuperados, llegando a los 2.971. El presidente Iván Duque anunció esta noche la militarización de la frontera de Colombia con Brasil y endureció las medidas de aislamiento obligatorio en el departamento del Amazonas. El coronavirus en el departamento del Amazonas se hace incontenible, tanto por la cercanía con Brasil como por la indisciplina social, y se ha convertido en motivo de preocupación nacional por el creciente número de enfermos por la COVID. Hay 743 personas infectadas en la región amazónica y han muerto más de 40, en su mayoría indígenas. Esto llevó al presidente Duque a tomar medidas especiales, militarizar la frontera y endurecer el aislamiento, haciendo obligatorio el uso del tapabocas. Se ha tomado la decisión de militarizar con más presencia todos los puntos de frontera y ejercer el respectivo control para evitar que estén llegando casos importados de población flotante. También se han tomado medidas especiales de contención frente a la situación de la cárcel de Leticia. El ministro de Salud, por su parte, anunció que el gobierno ha girado hasta ahora 21 billones de pesos a la red hospitalaria para cancelar deudas vencidas, atender obligaciones con los proveedores y pagar salarios atrasados a los trabajadores de la salud. Señor presidente, este es un gran esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional para poder desde el gobierno nacional apalancar a nuestros hospitales para mantenerlos con flujo de fondos para todo lo que implica el manejo de la epidemia. El presidente Duque informó que la República Popular China donó al país equipos médicos por $1,5 millones, al tiempo que después de un diálogo con el primer ministro Pierre Trudeau, Canadá anunció que también hará donaciones para que el país tenga mayor capacidad para enfrentar la emergencia sanitaria. Y el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, dijo que el desbordamiento de los contagios con coronavirus en el Amazonas obedece en gran medida a los 38 pasos fronterizos que existen con Brasil, país que ha sido laxo con las medidas para enfrentar el COVID-19. Durante una sesión virtual de la Comisión Segunda de la Cámara, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, aseguró que la expansión desbordada de la pandemia en Amazonas se debe en gran parte a los 38 pasos fronterizos con Brasil, país que tiene una política totalmente diferente para enfrentar el COVID-19. Más de 38 puntos que se han identificado donde las personas entran con comercio. Parte de los habitantes de Leticia, su comercio está con Tabatinga. El viceministro de Salud dijo además que Amazonas es una prioridad para el gobierno y por eso se están tomando los correctivos necesarios. Esa coexistencia pues lógicamente nos ha generado una mayor tasa de contagio. Dentro de esa mayor tasa de contagio hemos venido trabajando desde el principio en el fortalecimiento. Se hicieron visitas al hospital, hoy se encuentra que tiene problemas importantes, por eso se realizó la intervención del mismo por parte de la superintendencia. El viceministro Luis Alexander Moscoso dijo finalmente que para dotar a los centros asistenciales de la región está la limitante de la importación de elementos como ventiladores. Por su parte, el procurador general Fernando Carrillo calificó como irresponsable el manejo de la zona de frontera con Perú y Brasil que desencadenó la ola de contagios en el Amazonas.
El jefe del Ministerio Público pidió acciones del gobierno nacional para que en coordinación con Brasil y Perú se tomen medidas urgentes para enfrentar la ola de contagios en el departamento que ya supera los 743 casos. La tasa de mortalidad es la más alta de Colombia. La triple frontera con Brasil y Perú, donde hay unos niveles de irresponsabilidad en el manejo de los dos estados de esta pandemia, está influyendo notoriamente en la multiplicación del contagio. El procurador calificó como dramática la situación en la cárcel de Leticia, donde más de 80 presos están contagiados. El llamado cerco epidemiológico ya no cabe dentro de la cárcel, está en la ciudad, está en las comunidades étnicas. Este es un llamado de auxilio a que ese contagio, que es el contagio más grave que tiene Colombia en este momento, sea solucionado. Finalmente, Carrillo pidió que se envíe una brigada especial de salud a la región. Bueno, y es que en la cárcel de Leticia es crítica la situación de las 180 personas privadas de la libertad. Casi la mitad está contagiada con coronavirus. Según los sindicatos del IMPEC, dentro de la cárcel de Leticia, de las 180 personas privadas de la libertad, casi la mitad, 85, están contagiadas por coronavirus. De las 90 pruebas que se realizaron al personal privado de la libertad, 85 pruebas salieron positivas. El virus, de acuerdo con las autoridades, a la cárcel también llegó por la frontera con Brasil. Que por favor nos ayuden para poder contener esa pandemia. No contamos con elementos de bioseguridad. No contamos con suficientes cantidades de tapabocas ni trajes de bioseguridad. Por si fuera poco, en Leticia, el Hospital Público San Rafael permanece intervenido por la Superintendencia de Salud ante las constantes fallas en el servicio y, adicionalmente, la Contraloría investiga millonarios sobrecostos en contratos para la atención de población vulnerable. El gobierno envió personal médico y equipos al Amazonas para atender la crítica situación del departamento por la expansión del COVID-19. Una reunión virtual desde la Casa de Nariño sostuvo hoy el presidente Iván Duque con las autoridades del Amazonas, encabezadas por el gobernador. El jefe de Estado, acompañado por el ministro de Salud, la directora del Instituto Nacional de Salud y otros altos funcionarios, analizó el plan de acción para el Amazonas. Este departamento, con 544 casos, es la región del país con más pacientes de coronavirus y muertes por COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Por instrucción del presidente, hoy viajó un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Tecatán hasta Leticia, con 16 personas del área de la salud, entre médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y bacteriólogos, para el laboratorio departamental, con lo que se busca reforzar las capacidades del Amazonas. También se enviaron 360 kilogramos de reactivos y equipos. Y San Andrés, entre tanto, enfrenta una crítica situación económica debido a que los ingresos de los isleños dependen de la actividad turística que desde luego está paralizada por el confinamiento debido a la pandemia. San Andrés cuenta con cerca de 8.000 establecimientos comerciales, de los cuales 2.100 están dedicados a prestar servicios turísticos, incluidos restaurantes, bares, discotecas, hoteles, alojamientos, posadas, que hoy están sufriendo el cierre total de sus establecimientos. Por otro lado, hay otro grupo que mueve el 37% de la economía, establecimientos dedicados a la venta de productos en particular, los cuales estaban abiertos para vender a los cerca de 1 millón de turistas que visitaban la isla al año. Estamos trabajando en una serie de medidas o solicitudes para elevar al gobierno nacional, ya que solos no podemos, nuestra economía es muy frágil y necesitamos el apoyo del gobierno nacional para poder salir adelante. Hoy San Andrés registra 15 nuevos casos de COVID-19 causados por marinos contagiados de un barco de carga que llegó con víveres desde Cartagena. Tenemos 15 casos positivos nuevos y la gente en los barrios y en las calles, sin tener necesidad de hacer más de lo que consagraban los decretos iniciales. En las islas se seguirá con las medidas de cuarentena y toque de queda todos los días ante el brote de nuevos contagios. 3 trabajadores del proyecto Hidroituango en Antioquia resultaron positivos en la prueba de COVID-19. Los 3 obreros pertenecen al consorcio que atiende las obras de contingencia en Hidroituango. Según EPM, los obreros fueron aislados desde que presentaron síntomas y también quedaron aisladas las personas con las que tuvieron contacto. La empresa explicó que las obras siguen porque se aplican todas las medidas de bioseguridad. Y las autoridades del Quindío adoptan protocolos especiales tras reportarse el primer contagio de COVID-19 en el municipio cafetero de Córdoba.
El primer caso de contagio por coronavirus en Córdoba fue identificado durante los trámites de carnetización que se adelantaban en el municipio para los recolectores de café. Se trata de un joven de 18 años que presentaba síntomas respiratorios, por lo que fue aislado y se le practicó la prueba de COVID en su vivienda, ubicada en una vereda de la localidad. Hemos ajustado protocolos grandes con la Secretaría de Salud, con el Comité de Cafeteros, con los dueños de las haciendas. Solamente tenemos un caso reportado positivo de una persona que ingresa de otro departamento. El departamento ya tiene 71 casos de COVID-19. Según la Secretaría de Salud del Quindío, de esos 71 casos, 55 ya se han recuperado y 2 personas han fallecido. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, protagonizaron una fuerte discusión relacionada con los malos manejos del Hospital Universitario de Santa Marta. La intervención del Hospital Universitario de Santa Marta desató una acalorada discusión entre el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, y el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. La pelea empezó cuando el gobernador le reclamó por la sorpresiva diligencia. Entregárselo a la clase política tradicional en un momento en el que el procurador indicó. Gobernador, ¿alguna pregunta? No. ¿Aquí solo habla usted o yo también tengo derecho a responder? Claro. Okay. Sobre todo usted que vino subrepticiamente, sin informar a la primera autoridad del departamento. Poco a poco los ánimos se fueron calentando. Yo no voy a permitir que usted me respete. Usted a mí no me informó. Una intervención no se avisa, gobernador. Una intervención no se avisa. Y yo le pregunto una cosa. Por eso vengo. Pero usted me tiene que dejar hacerle varias preguntas. Porque no, gobernador, venga, es que esto no es una entrevista. No, yo soy el gobernador del departamento. Usted no puede venir aquí a atropellarme. La diligencia prosiguió en medio de los reclamos del gobernador y este fue tal vez el momento más tenso. Gobernador, el hospital se interviene para recuperarlo. Y esa es la información que tiene que tener el departamento. Usted me dijo no que me suba a la onda y me agreda. Gobernador, yo no me voy a desgastar con su show. Corrupta del Magdalena. No, señor, de la cara. Tenga integridad y de la cara. No se vaya. Déjame decirle. No, aquí no me agreda. El procurador estableció. Mire, el procurador. No se quite. Le voy a decir, el procurador, superintendente. La Superintendencia de Salud sustentó la toma de posesión del hospital tras encontrar numerosas irregularidades administrativas y operativas. Con 22 casos de COVID-19, Corabastos podría convertirse en un foco de contagio de Bogotá. Por eso la alcaldía ordenó reducir al 35% la población flotante en esa plaza mayorista y a esta hora ultiman detalles de las medidas a implementar. La sobrepoblación, el descuido con los elementos de protección y el creciente brote de coronavirus tienen en jaque a Corabastos. La central mayorista más grande del país tendrá que tomar medidas urgentes para reducir su ocupación a un 35%. De lo contrario, se verá abocada al cierre. Hasta ahora se han tomado medidas, pero han sido insuficientes. No podemos permitir que Corabastos constituya un riesgo para la salud de Bogotá. Notamos con preocupación que muchos casos en municipios que hasta hace unos días eran no COVID en Cundinamarca provienen de campesinos que con esfuerzo, cariño y dedicación han ido a Corabastos. En un audio obtenido por Noticentro 1 CMI, el gerente de la central mayorista confirma el incremento de los casos de COVID-19. Tenemos 22 casos el día de hoy. Y alerta a los representantes de las bodegas sobre el ultimátum de la alcaldesa Claudia López. Se está creando el protocolo de bioseguridad de la corporación y dijo ella claramente, si ustedes no cumplen ese protocolo de bioseguridad, no opera la Corporación de Abastos de Bogotá, pase lo que pase. Según las cuentas del distrito, solo se permitirá máximo 25.000 personas en el interior de la central mayorista. Nos perjudica mucho a nosotros a nivel de ventas, porque obviamente pues no va a venir todo el mundo. Así se ven los andenes a las afueras de las bodegas de Corabastos. Casi que es impensable garantizar un distanciamiento social. El gobernador de Caldas, Juan Carlos Velázquez, interpuso una tutela para que las EPS paguen las deudas que tienen con los prestadores de los servicios de salud en esa zona del país. El gobernador de Caldas, acompañado por los entes de control y los representantes de la red de hospitales del departamento, buscan que las EPS respondan por sus deudas y permitan que se disminuyan por el bien de la salud. Queremos hacer un llamado y tender un puente con las EPS para que nos paguen, es nuestra única intención. Y es que son deudas tan altas y de tanto tiempo que inclusive algunas ya son irrecuperables. Medimacias, Medsalud, la deuda de los dos asciende casi a 40.000 millones de pesos. Salud Vida también nos debe
Cafesalud, esta EPS liquidada nos debe 16.000 millones de pesos. Dice además que las deudas a la red hospitalaria en Caldas superan los 194.000 millones de pesos y en todo el eje cafetero llegan a los 500.000 millones y que por ello es hora de que la justicia ponga en cintura a las EPS. Un grupo de estudiantes colombianos residentes en Cuba ganó una tutela para que la Cancillería, la Aeronáutica Civil y Migración Colombia garanticen su regreso al país con todos los protocolos sanitarios. Según el Tribunal Superior de Pasto, la Cancillería tiene 48 horas para ordenar el vuelo humanitario y garantizar el pago de los costos de transporte y de autoaislamiento. La determinación cobija a 186 connacionales que están en la isla. Y la Dirección Administrativa de la Policía negó que esté favoreciendo a contratistas en la compra de carros y motos. Según la policía, desde 2016 han recibido información sobre irregularidades en la compra de motos y carros, sin llegar a confirmar la veracidad de las denuncias. No existe favorecimiento alguno de proveedores. Explican que la selección de los proveedores está a cargo de otra entidad. Son estructurados y administrados por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Los proveedores son seleccionados por la misma agencia. El comunicado de la policía omite que Colombia Compra Eficiente se rige por las especificaciones técnicas elaboradas por policías de la Dirección Administrativa y Financiera, que según las denuncias son influenciados por otros policías que se han retirado de la misma dirección para trabajar con sus proveedores. No cuenta con un mecanismo de control y seguimiento a la situación laboral de esas personas. Los hechos son investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Contraloría y la Procuraduría. La ministra del Interior, Alicia Arango, llamó la atención por el atraso de la Unidad de Gestión de Riesgo en la entrega de ayudas y mercados en las regiones apartadas del país. Anunció entonces la búsqueda de otro operador para agilizar el proceso. En medio de una sesión virtual del Congreso, la ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que ya se le terminó la paciencia con la Unidad de Gestión del Riesgo por el atraso en la entrega de mercados y ayudas. Todo esto se ha hecho a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La paciencia se me está agotando, porque yo creo que esto es importantísimo. Los representantes de las regiones apartadas confirmaron la ineficiencia de la Unidad de Gestión de Riesgo. Más de 100.000 millones de pesos, 100.000 que giraron desde Hacienda, bien lo denunció aquí, y más de 20.000 millones para elementos de protección aún no se hayan ejecutado por parte de la Unidad de Gestión para la Atención de Riesgos y Desastres. Ante este panorama, la jefa de la cartera de gobierno anticipó que se buscará otro operador para la entrega de ayudas. Yo también creo que el vehículo para entregar los recursos no es la Unidad de Gestión de Riesgo, no hemos tenido el éxito y no hemos podido cumplir con los tiempos que teníamos. La ministra del Interior dijo que se iniciará una nueva etapa de entrega de mercados en el país. A pesar de la cuarentena, más de 20.000 vendedores informales salen a las calles en Bogotá. Ante esta realidad, el Instituto para la Economía Social estudia realizar ferias virtuales para que estos puedan vender sus productos. Esta es la otra cara de la crisis económica generada por la COVID-19 en Bogotá. Más de 39.620 trabajadores ambulantes padecen día a día. A pesar de las restricciones, cerca del 60% de ellos no ha dejado de trabajar en las calles. ¿No le da miedo con la pandemia? No, sí, en realidad sí me da mucho miedo, porque en realidad me da más miedo no tener con qué pagar un arriendo. Las localidades de Chapinero con 8.332 vendedores, Santa Fe con 7.755 y Kennedy con 2.677 vendedores informales son las que más informalidad registran, por lo que desde el IPES estudian virtualizar ferias de comercialización de productos. Consiste en tratar de virtualizar las ferias que se hacen tanto de temporadas como permanentes. Aunque existen multas por esta actividad durante la cuarentena, las calles de Bogotá siguen llenas de este comercio, donde el 51% es practicado por mujeres. Y el relleno Doña Juana sigue en alerta, esta vez por la disposición de residuos mixtos, es decir, la basura mezclada con escombros, sin manejo técnico alguno por parte del distrito ni del operador CGR. Para evitar una emergencia ambiental, la Unidad de Servicios Públicos firmó un convenio administrativo con Aguas de Bogotá. Esta empresa, recordemos, fue creada en la administración de Gustavo Petro. Se encargará durante los próximos 6 meses de tratar esos desechos. Hacemos un corte a comerciales en Noticentro 1 CMI y ya regresamos con más noticias de Colombia y el mundo.
subsidios. Directora ejecutiva de Avianca, Silvia Mosquera, pide al gobierno crédito por $800 millones para salvar la compañía. Aerolíneas en crisis financiera piden plan de alivio al gobierno nacional. El gobierno alista la reglamentación para el trabajo en casa. Avianca pidió al gobierno un crédito por $800 millones para salvar la compañía. Hoy la acción de la aerolínea tuvo una caída histórica. Durante un encuentro virtual con el portal Hablemos Claro Colombia Más Noticias, la directora ejecutiva de Avianca, Silvia Mosquera, dijo que no están buscando ningún regalo ni subsidios, sino un crédito especial del gobierno por $800 millones. Lo que estamos pidiendo no es un subsidio ni un regalo, estamos pidiendo una línea de crédito, por ejemplo. Nosotros pagamos de impuestos al año en Colombia alrededor de $800 millones. Calcularíamos que podría estar alrededor de eso, sí. Está muy lejos, como ves, si miras en Europa, aerolíneas como Lufthansa o Air France KLM, los apoyos que han tenido han sido de 9.000 millones. Tras la caída de la acción de Avianca en la Bolsa de Colombia a 96 pesos por cada título, la alta funcionaria dijo que es normal en medio de esta crisis. Todos están afectados, no es Avianca, sino que no solo la acción de Avianca, sino que las acciones de todas las aerolíneas y en general yo creo que todas las empresas relacionadas con el turismo han tenido un duro golpe. Silvia Mosquera reiteró que no ve una reactivación de la economía colombiana sin Avianca. Yo te lo digo rápido, nadie. Ninguna otra aerolínea va a poder sustituir a Avianca en el corto plazo. Finalmente, la directora ejecutiva de Avianca, Silvia Mosquera, le agradeció a los más de 11.000 trabajadores de la compañía por los acuerdos laborales en medio de esta crisis. Y en un debate en el Congreso, las aerolíneas que operan en Colombia pidieron un plan de alivio para enfrentar la aguda crisis por la que atraviesan. Se trata de un plan de alivios para las aerolíneas y demás actores del sector aeronáutico. Este tiene que ver con extender las medidas de aplazamiento en el pago del IVA, cero aranceles a importaciones de repuestos y tarifa de cero para parqueo de aeronaves. También se pide la eliminación en el pago de anticipos en retención a la fuente y reducción de costos en concesiones y aeropuertos. Se insiste en la inyección de recursos para pago de nóminas y costos fijos como arriendos. Estamos pidiendo un préstamo puente, como bien mencionaba el presidente de la IATA, con cierto periodo de gracia, con tasas razonables. Que se nos ofrezca algo de liquidez para poder pasar por este periodo de crisis, y no solo el periodo de crisis en el que estamos en este mismo momento, sino lo que viene. También estamos buscando un crédito que nos permita, que nos sirva también de puente para llegar a esta etapa del COVID-19 o post-COVID-19 con recursos frescos. Con acuerdos de no pago en el tema de parqueo. No es tan alto el tema del canon de arrendamiento, pero sí una gran ayuda para el sostenimiento del pago de salarios. El Ministerio de Transporte recogió la información del sector, la cual ya reposa en Hacienda para viabilizar más recursos. El gobierno alista una norma para reglamentar el teletrabajo. Según el ministro Ángel Custodio Cabrera, durante la pandemia, el 70% de los empleos formales se mantuvieron gracias a esa modalidad laboral. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que reglamentará la modalidad de trabajo en casa. Sostuvo que esta forma de trabajo evitó una mayor crisis laboral durante la parálisis de la cuarentena por el coronavirus. Hoy casi el 60-70% de muchos de los puestos formales lo hacen desde su casa. Y era la salida para evitar despidos masivos, era la salida para conservar los puestos de trabajo, y hoy nos sentimos muy tranquilos que esa medida está funcionando. En un foro virtual realizado por Colfecar, el ministro de Trabajo anunció que la Comisión de Concertación Laboral va a sesionar el próximo jueves para discutir nuevas medidas tendientes a mitigar la pérdida de empleos. El director del Invías, Juan Esteban Gil, anunció la puesta en marcha de varios proyectos de infraestructura para reactivar el sector e impulsar las economías regionales. Con la reactivación en el sector de la construcción, el gobierno puso en marcha los proyectos viales de su resorte. El Invías activó 528 contratos, que representa el 67,1% del total de 787 proyectos que tiene la entidad. Volvieron a obras 9.914 trabajadores con todos los protocolos de bioseguridad. Un estricto protocolo de bioseguridad garantizando la preservación de la salud de nuestros trabajadores y las comunidades aledañas a los proyectos. Se destacan obras como la Cordillera Central, proyecto para culminar el túnel de la línea, la troncal Magdalena Medio, la variante de Ciénaga y la transversal El Libertador para la conexión desde Huila hasta el Cauca. Todos
Todos los partidos políticos del país coincidieron en la necesidad de implantar un auxilio del mínimo vital para los colombianos y así enfrentar la crisis económica y social por la pandemia del COVID-19. Luego que hace algunos días un grupo de 50 congresistas de distintos partidos como el Polo Democrático y el Partido de las FARC propusieran el llamado mínimo vital de un sueldo mínimo para los colombianos menos favorecidos, hoy los partidos tradicionales se unieron a la proposición y enviaron cartas al presidente Iván Duque en ese sentido. Puedan, bajo esta figura, recibir un salario mínimo durante 3 meses de carácter mensual para así hacerle frente a la emergencia. Que tenga en cuenta a las personas naturales en primera línea, ya que son ellas las que en gran parte contribuyen a crear empresa en Colombia. No es una ayuda prestarles para que paguen los salarios. La verdadera ayuda es subsidiar estos salarios. La posibilidad ya está siendo estudiada por el gobierno. En el Día del Río Bogotá hay buenas noticias. La CAR anunció que a finales de junio entrará en operación la primera fase de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre, obra crucial para el proceso de descontaminación de este río. Cuenta la leyenda que el dios Bochica clavó una vara de oro y rompió la roca del Tequendama y de allí nació el río Bogotá. Una corriente que hoy en un 97% está contaminada. De sus 347 kilómetros de cauce que van desde el páramo de Guacheneque hasta su encuentro con el río Magdalena en Girardot, tan solo 11 kilómetros tienen aguas cristalinas. Con una inversión de 6 billones de pesos se busca salvarlo. Con el anuncio hecho por la CAR, no tiene reversa su recuperación. La entrada en operación de la ampliación y optimización de la PETAR El Salitre es decisiva para lograr la descontaminación del río Bogotá. La PETAR El Salitre va a entrar a tratar el 30% de las aguas residuales de Bogotá, por eso es una obra fundamental para la recuperación del río Bogotá. La carrera contra el tiempo cada vez se pone más cuesta arriba. El río Bogotá lleva más de 100 años contaminado y ha convertido lugares turísticos e históricos como el Salto del Tequendama en verdaderos pozos sépticos. Sin embargo, la CAR es optimista y cree que para el año 2030 el río esté completamente descontaminado. Sin embargo, la planta Canoas, que debe tratar el 70% de las aguas residuales, solo entraría en funcionamiento en 2028. Así las cosas, y hablando de tiempos reales, este proceso puede demorarse aproximadamente 8 o 9 años, lo que nos indica que al año 2030 el río Bogotá va a ser un río con vida. La CAR anunció además que en diciembre de este año se pondrán en servicio los muelles del río Bogotá que permitirán las navegaciones por el afluente. Uno de ellos estará ubicado en el sector de la calle 80, a la altura del puente de Guadua, y el otro en el sector de Puente La Virgen, en el municipio de Cota. Un deslizamiento de tierra tiene cerrada la vía que comunica a Tumaco con Pasto. El derrumbe ocurrió a la altura del sector conocido como Junín Pedregal del municipio Ricaurte. Los trabajos de remoción de material podrían demorarse entre 1 y 2 días debido a las fuertes lluvias que caen en el sector. 5 viviendas resultaron afectadas, pero el hecho no dejó personas heridas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,34% a 1.089 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió con una valorización de 8,15% a 11.940 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 85,33% a 66 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 23.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.880 pesos con 48 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.330 pesos y la venden entre 1.430 pesos. Un euro cuesta 4.209 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 5 centavos. El azúcar se transó en 10,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $25 con 37 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $29 con 45 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.995 pesos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere.
La Corte Constitucional alista fallo de tutela del exministro Andrés Felipe Arias en la que reclama el derecho a la doble instancia. Colombia le solicita a Estados Unidos la extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. La Corte Constitucional tiene previsto resolver mañana la tutela interpuesta por el exministro Andrés Felipe Arias, con la que éste reclama su derecho a una doble instancia, a la que pueda apelar la condena en su contra por las irregularidades del programa Agroingreso Seguro. La ponencia, que es de la magistrada Diana Fajardo, abre la puerta para que se otorgue ese recurso y sería ante la Corte Suprema. El exministro de Agricultura, tras su extradición desde Estados Unidos hace un año, se encuentra en una guarnición militar pagando una condena de 17 años de cárcel proferida por la Corte Suprema de Justicia por celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado dentro del escándalo de Agroingreso Seguro. Andrés Felipe Arias ha reclamado una segunda instancia sobre la pena impuesta en julio de 2014 por la Sala Penal de la Corte y antes de que se instauraran en 2018 las salas de instrucción y de primera instancia. Pidiendo esa doble conformidad, el exministro presentó una tutela invocando su derecho al debido proceso, tutela que seleccionó la Corte Constitucional y cuyo fallo está previsto para mañana. En la Corte, la tendencia es a concederle la tutela a Arias, acogiendo el artículo 29 de la Constitución, al igual que la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde se garantizan los recursos contra los fallos judiciales. Que además es una garantía internacional de protección de los derechos procesales de todos los sujetos en un proceso penal. Como antecedente, en otro caso, la Corte Constitucional ya le concedió una tutela reclamando una segunda instancia al excongresista Martín Emilio Morales tras haber sido condenado por narcotráfico y concierto para delinquir por la Sala Penal de la Corte. En la segunda instancia que se le concedería al exministro de Agricultura, la condena en su contra podría resultar confirmada. El Ministerio de Justicia le solicitó formalmente a Estados Unidos que extradite al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso para que responda ante un tribunal de justicia y paz por más de 11.000 hechos delictivos. Mancuso terminó de pagar una condena por narcotráfico en una cárcel en Atlanta y pese a que su traslado estaba programado para el 27 de marzo, dada la crisis por el coronavirus, dicho procedimiento no se ha hecho efectivo. Indignación y dolor por el asesinato de 3 menores de edad en el Cauca, expresó el designado como nuevo arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda. Como iglesia denunciamos con dolor que el conflicto en el Cauca está degenerándose hasta tal punto que no están respetando la vida de los menores de edad. De esta forma, el nuevo arzobispo de Bogotá repudia el asesinato de menores de edad en el Cauca y hace el recuento de lo que ha pasado en los últimos días. En los últimos 10 días han caído a causa de las balas 3 menores de edad: Caterine, Daniela, María Fernanda, de 9 meses, de 5 años, de 15 años. Niñas asesinadas por el conflicto, por la guerra, por la violencia. Monseñor Rueda asumirá su nuevo cargo en Bogotá el 11 de junio. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el continente americano es ya la región con el mayor número de infectados con COVID-19. Según las estadísticas de la OMS, el continente americano superó a Europa en número de casos de COVID-19 con 1,74 millones frente a los 1,73 millones del viejo continente. En Europa la lista la encabeza Rusia con un total de 232.243 contagios. Sigue Reino Unido con 227.736 infectados y España con 227.436 contagios. Estados Unidos es el país del mundo y de las Américas con más infecciones y muertes, con 1,35 millones y 80.800 respectivamente. En la región le sigue Brasil con 172.790 contagios y 12.000 fallecidos. Después Canadá con 72.135 casos y 5.300 muertos. Perú con 72.059 infectados y 2.057 muertos. Y México con 36.327 y 3.573 muertos. A diferencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien impulsa una pronta reapertura de la vida económica de su país, el máximo asesor médico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, alertó sobre las terribles consecuencias que traería un desconfinamiento acelerado. En una audiencia ante el Senado, el principal especialista del gobierno estadounidense para enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, advirtió los peligros de levantar las restricciones del coronavirus demasiado rápido, que pueden acarrear muertes que son evitables.
The consequences could be really serious. My concern is that we will start to see little spikes that might turn into outbreaks. Fauci también advirtió que el balance de muertos podría ser superior a las cifras oficiales que superan los 82.800, citando como ejemplo a Nueva York, donde puede haber casos de personas que murieron de coronavirus en su casa debido a la situación de los servicios de salud. El gigante norteamericano ya sobrepasó los 1,35 millones de contagios y sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia. El coronavirus llegó a las altas esferas del poder en Rusia. El portavoz del Kremlin confirmó que se encuentra hospitalizado por haber dado positivo para COVID-19. El abrumador promedio diario de más de 10.000 infectados con coronavirus que Rusia registra desde principios de este mes lo posicionó como el segundo país que concentra la mayor infección de todo el mundo, con más de 232.200 casos confirmados. Sin embargo, la mortalidad, según las estadísticas oficiales rusas, sigue siendo muy baja, con solo 2.116 decesos, respecto a países como Reino Unido o España que superan por miles esa cifra. Es por ello que el gobierno de Vladimir Putin justifica el alto número de contagios en su política de masiva detección, con 5,8 millones de test de COVID-19, e incluso desde hoy se inició un prudente desconfinamiento regionalizado en toda Rusia. Sin embargo, el patógeno ya alcanzó las altas esferas del poder en el Kremlin y se confirmó que el portavoz del presidente, Dmitry Peskov, dio positivo por coronavirus y se encuentra hospitalizado en un centro médico de Moscú. Pero el asesor no ha sido el único y varios miembros del gobierno ruso ya han sido diagnosticados con COVID-19 en los últimos días. Brasil reportó el mayor número de decesos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, 881 en las últimas 24 horas. Cuando la pandemia del COVID-19 ya deja más de 383.000 infectados y 25.500 muertos en Latinoamérica, Brasil es de lejos la nación que concentra la peor infección de toda la región, que se ha agudizado por una errática gestión de la crisis del presidente Jair Bolsonaro. El gigante suramericano registró un nuevo récord de fatalidad. En solo 24 horas confirmó 881 nuevos decesos, la mayor cifra diaria desde el inicio de la epidemia, que elevó el número total de muertos a más de 12.000 fallecidos. Pero las cifras no parecen inmutar al gobierno brasileño, que según la OMS no tomó en serio sus recomendaciones al inicio de la crisis, mientras la OPS expresó su fuerte preocupación ante esta situación. The increasing of cases in Brazil in the last several days, it's a case of concern, and the call is that to continue strengthening the measures and the actions as recommended by WHO and PAHO. En la región Ecuador superó los 30.000 contagios y las 3.800 muertes, y en Venezuela, Nicolás Maduro extendió por 30 días más el estado de alarma en el país petrolero. Dos grupos de presos en una cárcel del condado de Los Ángeles intentaron intencionalmente infectarse con coronavirus. En video quedó registrado el momento en el que los reos comparten agua en el mismo recipiente y olfatean un tapabocas para contraer COVID-19. En 2 semanas, 30 prisioneros han dado positivo al COVID-19 en la cárcel North Country Correctional Facility del poblado de Castiaca. Un muerto y un herido dejó el estrepitoso siniestro de una avioneta de entrenamiento que cayó en una zona residencial de Florida, Estados Unidos. La aeronave fue captada tratando de realizar un aterrizaje de emergencia. El avión quedó boca abajo, completamente carbonizado. Los ocupantes eran un estudiante y su instructor.